traemos en nuestros labios un nuevo cántico de loor, pues tu gloria ha llenado este lugar. Aleluya, pues tu gloria ha llenado este lugar. Señor, queremos darte gracias por estar nuevamente juntos, Señor. Te rogamos en el nombre de Cristo Jesús que tú nos bendigas, porque, Señor, es imposible poder hablar de ti sin que tú te muestres y te reveles, Señor. Necesitamos que tú te reveles a nuestros corazones. Necesitamos acomodar lo espiritual a lo espiritual, Señor, para que sepamos discernir espiritualmente tu palabra. Necesitamos un corazón lleno de amor y de dulzura para tu persona. Señor, que aunque sabemos que no podemos comprender el amor de Dios que sobrepasa todo entendimiento, sí, Señor, sabemos que podemos creerte y podemos disfrutar de ese amor, Señor. Amén. Podemos contemplar con admiración tu obra gloriosa en medio de los tiempos y quisiéramos ser capaces, Señor, de vivir dignamente conforme a este propósito con el cual nos llamaste, de que seamos sacerdotes, un pueblo para la alabanza de tu gloria, un pueblo para adorarte, un pueblo para servirte, un pueblo para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Por lo tanto, yo te ruego, Dios, no mires nuestra bajeza, míranos a través de Cristo Jesús, porque estamos revestidos de Cristo delante de ti. Hemos sido perdonados y justificados, Señor. Podemos presentarnos delante de ti, Padre amado y eterno, sabiéndonos que somos amados, sabiendo que hay delicias a tu diestra para siempre, Señor. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén, amén. Gracias, hermana mía. Era el versículo. Yo lo buscaba en Tito, en Filipenses, pero no sé. Bueno, acá tengo la copia que vos me pediste una copia de los panes de la proposición, y esto es lo que vamos a dar. Esto, perdón, es lo que di la clase pasada, el altar del incienso. ¿Se acuerdan? ¿Cuántos se acuerdan? Sí. ¿Vieron cómo fuimos avanzando, no? Pasamos desde el altar de bronce, pasamos los sacrificios, fuimos avanzando, encontramos el lavacro, el símbolo de la santidad. Y si somos capaces de vivir en santidad, porque lo somos, Dios nos ha dado la fuerza y el poder para poder vivir en santidad. El pecado, o aquellos que dicen somos pecadores, es una excusa de la carne. Nosotros podemos vivir en santidad porque Dios no demandaría de nosotros algo que no pudiéramos cumplir. ¿Amén? Amén. Pero si vivimos en santidad podemos dar el paso de entrar al tabernáculo y a esta carpa. Hay una cortina en esta carpa, una puerta que era una cortina que se corría y podíamos entrar dentro de este lugar iluminado por el candelero, donde no está la luz natural, donde dependemos de la revelación de Dios, dependemos de la luz que es Cristo Jesús. Yo soy la luz del mundo. Esto lo hemos visto el candelero, hemos visto lo que está delante del candelero, la mesa de los panes de la proposición. Ahí nos hemos visto que somos todos iguales, que todos estamos revestidos de Cristo, que Dios tiene placer en contemplarnos, en mirarnos en Cristo Jesús, el Señor. ¿Amén? Que somos una iglesia. La idea de la división denominacional de iglesias es un pecado. ¿Amén? Es un pecado. Dios nunca en el Nuevo Testamento pone la idea o la separación de la iglesia en denominaciones. Esto no es así. Esto es una obra de la carne. ¿Amén?
También hemos visto la idea de que ninguno de esos panes se puede perder, porque están con una cornisa, están todos a un mismo nivel, no hay panes sobre otros panes, somos todos iguales delante del Señor. ¿Amén? Amén. Todos nosotros somos seres irrepetibles, somos seres que tenemos nuestra propia identidad, y nuestra propia identidad escondida en Dios, porque muchos no descubrieron aún su propia identidad. Acuérdense que cuando Simón le dice a Jesucristo, tú eres el Hijo del Dios viviente, Jesús le dice, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre. A este ser espiritual que habitaba en Simón le dijo, no te llamarás más Simón, sino será tu nombre Pedro. Esta es encontrar, cuando nosotros encontramos la revelación de Dios, nos encontramos con nuestra propia identidad, aún a tal punto que Jesús dice, al que venciere, le daré una piedrecilla blanca, y en la piedrecilla blanca un nombre escrito nuevo, que solamente sabrá Él y Dios. ¿Amén? Yo no soy lo que creo que soy, no soy lo que los demás dicen que soy, soy lo que Dios dice que soy. ¿Amén? Muy bien. Vimos el altar del incienso, y acá nos vamos acercando de a poquito ya estamos dentro de la gloria. Cuando hablamos del oro, hablamos de lo incorruptible, de lo eterno, del cielo, del trono de Dios. Estamos hablando de la Jerusalén celestial. Y cuando llegamos al altar del incienso, nos encontramos con ese altar. Está en un montón de lados. Lo vemos en Apocalipsis, lo vemos ahí cuando está Isaías delante del trono de Dios con los querubines volando, y que dice que el ángel agarró de unas tenazas carbón del altar para tocar sus labios. Vemos el altar del incienso en medio de la adoración celestial de Apocalipsis 5, cuando se está ofreciendo el incienso, la presencia de Dios, la adoración celestial se ofrece en ese altar. Habíamos dicho que, como todas las cosas, Cristo es el que lo llena todo en todo. En todas las cosas tenemos que identificar primero al Señor. El altar de oro es el Señor. En la cruz, en la cruz, o en el altar de bronce, que es símbolo de la cruz, nosotros recibimos la salvación. Pero en el altar del oro, nosotros damos la adoración a Dios. ¿Amén? Nosotros en el altar de bronce fuimos perdonados de nuestros pecados. Nosotros, por la santidad obtenida en el altar de bronce, podemos entrar delante de la presencia de Dios, adorarle y a bendecirle. El altar de oro es representativo del ministerio de Cristo hoy. El altar de bronce fue un momento, fue el sufrimiento de la cruz. El estado de humillación de Cristo termina en su muerte. Cuando Cristo resucita, se acaba su estado de humillación y después es exaltado hasta lo sumo, es recibido arriba en gloria. Jesús recorre como hombre, porque con el cuerpo resucitado, recorre un camino y son abiertas puertas que nunca habían sido abiertas. Esta está en el Salmo, alzaos vosotras vuestras cabezas, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos, poderoso en batalla. Él es el Rey de Gloria. Jesucristo abrió un camino y esas puertas quedaron abiertas. Nosotros iremos detrás de Él por ese camino nuevo y vivo que Él abrió. ¿Amén? Amén. Jesucristo el Señor. Este es el altar del oro. Acuérdense en que si Cristo no hubiese resucitado, no sería quien dijo que era. Estaríamos en nuestros pecados, no tenemos esperanza, dice Pablo. Si Cristo nos resucitó, vana es nuestra fe. Comamos y bebamos, mañana no tenemos remedio. Somos los más dignos de lástima de este mundo si la resurrección de Cristo es mentira. Pero la verdad es que Cristo ha resucitado. Mi reina soberana sobre todas las cosas, y pronto vendrá
pronto vendrá su paseo victorioso, aquí donde fue vituperado, aquí donde fue hecho maldición, aquí donde fue menospreciado, aquí donde sufrió los azotes, aquí donde tuvo que cerrar su boca. El Señor vendrá, estarán las sillas de juicio, se sentarán delante del trono blanco y todos los seres humanos, todos tendrán que dar cuenta delante del Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Esto es maravilloso, ¿eh? El altar, Él es nuestro sumo sacerdote, el incienso que sube es su oración por nosotros, Él intercede por nosotros, y este sacerdocio es eterno. Acuérdese de Melquisedec, ¿eh? Tú eres sacerdote, ¿por cuánto tiempo? Tú eres sacerdote para siempre. Para siempre. Para siempre. Jesucristo, por lo que padeció, fue perfeccionado, es decir, fue hecho sacerdote, Él cumplió con todos los propósitos. Él no solamente es el dueño de los títulos, sino que esos títulos se los ha ganado. Cristo, a través de Él, por Él y para Él fueron hechas todas las cosas. Él es el dueño legítimamente de todo. Sin embargo, Él vuelve a comprar todas las cosas al morir en la cruz y recobra el derecho de poder redimirnos. Amén. Gloria a Dios. Qué maravilla. Lo que nos queda adelante es el velo y la parte del arca y el propiciatorio. Hoy vamos a hacer una introducción del velo. El velo es algo muy precioso porque habla de la cruz. El velo nos habla de un misterio. Creo que el misterio que hay en el velo, por eso mismo, justamente es un velo. Porque el velo no permitía ver lo que estaba atrás. No permitía. Ahora vamos a explicar un poquito todo esto. Vamos a leerlo primero. Está en Éxodo, capítulo 26. Versículo 31. Dice así: también harás un velo de azul púrpura, carmesí y lino torcido. Será de hecho de obra primorosa, con querubines. Y lo pondrás sobre 4 columnas de madera de acacia cubiertas de oro, sus capiteles de oro sobre las basas de plata. Y pondrás el velo debajo de los corchetes, y meterás allí, del velo adentro, el arca del testimonio. Y aquel velo os hará separación. Esto lo vuelven a leer. Hará separación entre el lugar santo y el lugar santísimo. Y pondrás el propiciatorio sobre el arca del testimonio, en el lugar santísimo. Y pondrás la mesa fuera del velo, y el candelero enfrente de la mesa, al lado sur del tabernáculo. Y pondrás la mesa al lado del norte. Y harás para la puerta del tabernáculo una cortina de azul púrpura, carmesí, lino torcido, obra de recamador. Y harás para la cortina 5 columnas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro con sus capiteles de oro, y fundirás 5 basas de bronce para ellas. Nosotros encontramos en el tabernáculo 3 cortinas que hacían las veces de puertas. 3 cortinas que hay que atravesar para ir entrando en las distintas áreas espirituales, por decirlo así, las distintas áreas del tabernáculo. La primera cortina estaba en la puerta del tabernáculo, justamente donde está el altar de bronce. Eran todas cortinas con sus capiteles, y en una de las cortinas era la puerta donde se entraba y estaba el altar de bronce sobre la arena. Esta es la primera cortina. Esta es la segunda cortina, la que está en el versículo 36. Harás para la puerta del tabernáculo
está hablando de la carpa en sí, es una carpa toda hecha con cuero. Después, si quieren, léalo, todo el capítulo 26, ahí describe cómo está hecho. Estamos haciendo algo sin entrar en muchos detalles, En este tabernáculo, en esta carpa, había una puerta que se podía entrar. También el hombre podía entrar. Pero la tercera, lo que se llama el velo profundo, el velo azul, que dice en el versículo 31, está dentro del lugar santo, dentro del lugar donde está el oro. Y esto era inamovible, ahí no se podía pasar. Era morir. Morir. Por eso tenían 2 querubines hechos. Era el símbolo de la muerte. Acuérdese que cuando Adán y Eva pecaron, fueron echados del paraíso. ¿Y qué se pusieron? Dice que había un querubín y una espada ardiente que se revolvía por todos lados. El hombre no podía volver era morir. Estar en ese lugar era morir. Ese velo era incranqueable. Los otros 2 velos tenían la forma. ¿Yo cómo puedo pasar el primer velo? Bueno, cuando yo me arrepiento de mis pecados, ofrezco mi sacrificio, paso a mi primera relación con Dios. Soy perdonado, soy justificado, entro dentro de la familia de Dios, soy hecho un hijo de Dios. Este es el primer paso de todo ser humano cuando entra en relación con Dios, nace de nuevo, es un hijo de Dios. Este es el primer paso, es un hijo. El segundo paso de ser hijo, nosotros lo llamamos los estados de relación con Dios. Es el discípulo. ¿Qué es discípulo? Es ser un alumno, es una vieja forma de hablar de un alumno. Yo soy un hijo de Dios y quiero aprender, entonces escucho de mis maestros, escucho lo que tengo que hacer, escucho y Dios me habla, entonces me empiezo a obedecer lo que se me dice. ¿Está bien? Si yo empiezo a obedecer lo que se me dice, paso de ser un discípulo a ser un siervo del Señor. Hijo, discípulo, siervo. Ahora, yo estando siervo con el Señor, y si le busco de todo mi corazón, Jesús empieza a hablarme, como dice en Juan, ya no os llamaré siervos, os llamaré amigos, porque todo lo que vi el Padre os lo he dado a conocer. Ya hay un área más, es la amistad, es ser amigo fiel. Ya mi relación no es una relación de desconocidos. Yo lo quiero mucho a Juan, pero no es mi amigo, porque no tenemos una relación de amistad. Amistad es tiempo, es apoyarlo cuando él está mal, él apoyarme a mí cuando yo estoy mal, y compartirnos, ayudar. Esto es una amistad, esto es una amistad. La amistad con Cristo es una relación con Cristo. Es una relación continua con Jesús. Pero además de esa amistad está el otro llamado, que es el llamado que Dios busca, esos que aman a Dios profundamente. ¿Cómo se llama? ¿Cuál es la palabra que se usa para amar exageradamente a alguien? La adoración. Esto es la adoración. Amar con todo el ser. Esto es la palabra adoración. Entregarse con todo el ser. A Dios jamás lo podremos amar exageradamente. Yo lloro muchas veces por no amar más a mi Señor, porque deberíamos amarle mucho más de lo que le amamos. Amén. Pero hay áreas de relación con Dios que en la vida del cristiano se tienen que dar. Yo puedo ser hijo de Dios y quedar ahí. Puedo quedar ahí, no preocuparme, no cuidar mi salvación, no edificarme en Cristo Jesús. Está la semilla en mi corazón, pero no puede crecer la planta, porque la parte externa de la semilla no muere. No tomo la cruz. Pero estos velos un poco marcan ese caminar. El primer velo
es el poder entrar en mi relación con Dios de hijo. Entonces, si yo me preocupo, si yo escucho, si yo le busco, me santifico con su palabra, acuérdese, el lavacro, los espejos, el agua, que es la palabra, yo puedo avanzar y entrar al lugar santo. Tengo derecho, pero no puedo hacerlo si no vivo en santidad. Muy bien. Y acá encontramos este velo. Es el último velo. Es el velo de la separación. Acá lo dice el Señor. Este velo hará separación entre el lugar santo y el lugar santísimo. Ahí no podía entrar nadie. El único que podía entrar una vez al año era el sumo sacerdote y tenía que estar muy purificado ceremonialmente, porque si el hombre no entraba bien purificado, se moría. Por eso está la tradición judía que decimos, porque yo sé que muchos estuvieron buscando el versículo que les dijo Bernabé, pero que no está en la Biblia, así que no se preocupe más. Se le ataba se les ponía unas pulseritas con cascabeles, y cuando se escuchaba que no sonaban más los cascabeles, empezaban a tirar y sacaban al pobre hombre, Así que esto así hacían los judíos, sino ¿cómo hacían para entrar a sacarlo? Era un horror que el hombre quedara muerto ahí adentro y nadie pudiera sacarlo. Así que era una forma que tenían los judíos de poder llevar adelante este ministerio. Ahora, ¿por qué esta separación? Acá hay una lección de Dios. El velo nos habla de dos cosas. Primero, la santidad de Dios. Separación. La palabra separación y la palabra santo son sinónimos. ¿Amén? Sí. Dios es santo. Pero nosotros no nos damos cuenta de lo que significa la palabra santo. Porque creo que te di el ejemplo, lo vuelvo a decir de nuevo. Yo tenía un taller naval en un pueblo que se llama La Boca, allá en Argentina, en Buenos Aires. Y en La Boca está el riachuelo. El riachuelo, como el mismo nombre suena, tiene un agua tan podrida que cuando se mueve, cuando está quietito no pasa nada. Pero si por ahí se mueve o alguno hace alguna ola, sale un olor, o cuando llueve, que es insoportable. Cuando yo empecé a trabajar ahí, los primeros días, decía, ¡oh, qué olor que hay acá! Pero a la semana me acostumbré al olor. ¿Sabes? Si viene alguien de afuera, que viniera la nariz limpia, me dice, ¿qué olor que hay acá? Y digo, no, la verdad que yo ya me acostumbré, porque ya no lo siento. No es tan feo el olor. A nosotros nos pasa un poquitito así. Estamos tan acostumbrados al mal. ¿Cuántos asesinatos vemos en la serie de televisión? ¿Cuántos? ¿Cuánta sangre vemos volar por los aires? Y ahora parece que está la sensación, ¿no?, de que huelen los pedazos de carne que queden pegados en la pared, que pasan las películas, es una cosa horrorosa. ¿Cuánto pecado miramos con los ojos? Si te pones a analizar, hermano mío, nos estamos contaminando continuamente. Y hablamos de santidad, y la santidad nos suena como, no, Dios es santo. En Él no hay sombra de variación, Él habita en luz inaccesible. Dios no tiene nada que ver con nuestra forma de pensar ni con nuestra forma de vivir. Mire los cielos, la tierra, la belleza de todas las cosas creadas, las estrellas, los ángeles, y dicen que aún los ángeles son impuros a los ojos, las estrellas son impuras a los ojos de Dios. ¿Qué seremos nosotros? Pedazos de barro, ¿no? Dios mío, Dios es santo. Esta es la primera señal del velo. Dios no puede estar con el hombre.
sin que el hombre tenga la posibilidad de seguir viviendo, porque el hombre es un pecador. Dios, como dice Romanos, sujetó la creación a vanidad para hacerla salva a través de la esperanza. Dios empezó a tener misericordia del hombre y quiso habitar en medio de los hombres, porque Dios nos amó. Pero su amor no pone en cuestión su santidad. Él nos amó y vino e hizo tabernáculo con los hombres, pero había una separación inquebrantable, que nadie podía pasar. ¿Amén? Y el único que podía pasar era el sumo sacerdote, que es representativo de Cristo. El propósito que tenía el sumo sacerdote es representar a Cristo simbólicamente, que era el que iba a venir a rescatarnos. ¿Amén? Amén. Esa es la primera lección del bebé. Dios es santo, soberano. Esto debería llevarnos a nosotros a buscar purificarnos más. La primera epístola de Juan, capítulo 3, dice que cuando le veamos, seremos como Él. Y dice, todo aquel que tiene esa esperanza, se purifica a sí mismo. Que aprendamos a cerrar los ojos a lo que nos ensucia. Que aprendamos a no prestar oídos a lo que nos ensucia. Que aprendamos a no usar la lengua para lo que nos contamina. Amén. Purifiquémonos, hermanos míos, purifiquémonos. Amemos. El amar es darse sin esperar recibir nada. El amar no es juzgar. El amar es darse y bendecir y considerar al otro como superior a vos mismo. Ese es el camino de la purificación. Amén. La segunda lección es justamente el pecado del hombre. Amén. Por un lado está la santidad de Dios. Dios es santo y es apartado. Y por otro lado, Dios muestra el estado y la condición del hombre. La mente del hombre fue entenebrecida a causa del pecado. Somos tenebrosos, animales terrenales y diabólicos. Amén. Ninguno de nosotros, por nuestra propia voluntad, nos acercaríamos a Dios. Ninguno de nosotros. Seguiríamos por la obstinación de nuestro corazón haciendo lo que se nos da la gana. Cada uno se descarrió como ovejas por su camino, dice Isaías. Cada uno hizo lo que bien le vino en gana y nos gustaría seguir haciendo lo que nos viene en gana. Esto es el deseo de la carne. ¿Amén? Por eso la salvación de Dios es tan grande, porque no solamente provee la salvación, sino que además Él provoca en nosotros el buscarle. Él provoca en nosotros el buscarle. Él toca nuestros corazones con arrepentimiento. Él nos da conciencia de pecado y nos hace sentir mal con nosotros mismos y nos hace volver al rostro a Él. Amén. No es una virtud nuestra, porque aún eso Dios da el arrepentimiento, dice la palabra de Dios. Amén. Esto es así, sino cuando el hombre es pecador, sin esperanza. Pero Dios habitó entre medio de nosotros. Amén. Tenía por eso grabados los querubines. Los querubines eran no solamente una señal de la santidad, porque sabe que los querubines y los serafines son los ángeles que habitan en la misma presencia de Dios. En la escala de los seres angelicales, acuérdense que los ángeles no son raza, no se reproducen. Cada uno es una creación. Cada uno fue hecho por las manos de Dios. Y están los serafines, los querubines, los arcángeles y los ángeles. Y hay millones de millones, dice la Biblia, ¿no? ¡Qué maravilla! Esos seres radiantes, pero donde Dios habita, dice que están los querubines de gloria, están los serafines, están estos seres tan extraños, tan gloriosos, que proclaman la santidad de Dios
continuamente y para siempre. ¿Amén? Amén. Muy bien. Ahora, el velo justamente es un misterio. Fíjese en la primera carta de Timoteo 3:16. El color de mis anteojos es porque se lo robé a mi señora, ¿eh? Dice así: dice: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Amén. Este es el gran misterio, y esto es algo tan glorioso que no nos cansaremos de hablar. En Hebreos capítulo 10, dice así a partir del versículo 19, dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesús, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Amén. Acá se nos revela que el velo representaba el cuerpo de Cristo, su humanidad. Amén. Su humanidad. Era Dios con nosotros, Dios manifestado en carne. Es un misterio, ¿eh? El creador de todas las cosas, dice Colosenses, aquel por quien, para quien fueron creadas todas las cosas, las que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, sean visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, y nada de lo creado fue creado sin Él. ¿Amén? Es un ser tan grande, tan poderoso. ¿Ustedes se puso a pensar la creación de Dios? Este mar de galaxias en que este universo se manifiesta, el Sol, y es una pequeña estrella al lado de otras estrellas, el Sol, el mar, toda la vida que hay, todos los animales, todos los árboles, todos los pájaros, todos los peces. ¡Qué maravilla! Todo fue creado por medio de Él y para Él. Uno tiene, por eso dice Romanos capítulo 1, que su eterno poder y deidad es manifiesto a través de las cosas creadas. Uno ve el ingenio, el diseño de Dios en todas las cosas. Todavía los hombres andan buscando la partícula de Dios, dicen, para saber cómo se originó todo. No creen la Biblia, que está escrita ya hace mucho tiempo, ¿eh? Ay, Dios entrampa a los sabios en su sabiduría, dice la Biblia. Pero este Jesucristo, este Dios tan glorioso, se manifestó en carne. Y estaba velado. Además, cuando Él hablaba, muchos se irritaban, porque hablaba fuerte el Señor. Fariseos, hipócritas, vosotros sois como tumbas. Por afuera estáis blancos, muy bonitos, y la gente pasa sobre vosotros, pero adentro están llenos de corrupción y de huesos de muertos. Palabra dura. Decid aquella zorra, le dice a Herodes, el Hijo de Dios,
Del corazón salen los malos pensamientos. Era un hombre, 100% hombre, pero un hombre santo, eterno, perfecto. Era Dios en medio de nosotros. ¡Aleluya! La muerte de Cristo transforma el camino de la humanidad y se abre un camino nuevo. Un camino estrecho y angosto, dice Jesucristo, pero es el camino de la salvación. Amén. Se abre un camino que antes no estaba y que Cristo lo abre a través de su cuerpo. ¿Ven? El velo que velaba, cuando fue quitado el velo, vimos lo que estaba atrás. Dios. Ese es el símbolo del tabernáculo. Cuando el velo es rajado, el camino al trono de Dios, al arca de Dios y al propiciatorio, el camino se abre. La luz del candelabro penetra, lo ilumina y podemos entrar. Y ya no hay más lugar santo y lugar santísimo. Todo es lugar santísimo. Amén. Todo es lugar santísimo. Es maravilloso esto. Es maravilloso, la verdad que me llena de gozo, 1 Corintios 15. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado. Este es el evangelio que he predicado, el cual también recibiste, el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó el tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12, y después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo y después de todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia del Señor. Yo quisiera, hermanos de mi alma y de mi corazón, poner el listón alto en esto, porque estamos hablando de cosas, nosotros, pequeñitos, que no tenemos ¿quién se preocupa si nosotros estamos o no estamos en este mundo? No se va a reunir la UNESCO si nosotros desaparecemos. No se va a reunir el Consejo de la Unión Europea porque Bernabé no está. No. Somos sin importancia a los ojos del mundo. Sin embargo, escuche lo que estamos hablando. Estamos hablando del destino de la humanidad. Sabemos y conocemos que habrá cielos nuevos y tierra nueva. Sabemos y conocemos que en poco tiempo vendrá Jesucristo a reinar y que la iglesia en Cristo será exaltada a su presencia y los muertos en Cristo resucitarán y reinaremos sobre la tierra. Y como dice Isaías capítulo 2, ahogarán dice que no se ensayará más pueblo para la guerra, no harán de sus armas rejas de arado, y habrá paz en toda la tierra, y habrá un juicio de parte de Dios a todas las naciones, y Él dice que gobernará con vara de hierro a las naciones y reprenderá a muchos pueblos. Esto es lo que va a venir el Señor a restaurar todas las cosas. Amén. Estamos hablando, y yo a veces escucho, este es el Evangelio, dice Pablo. Pablo dice, este es el Evangelio, no otra cosa. El Evangelio no son propuestas de bienestar, venga que Dios le va a solucionar los problemas. El Evangelio no es la prosperidad económica. ¿Dónde está eso en la Biblia, hermano de mi alma? Claro que Dios no nos va a
a hacer falta nada. Y teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. Pero nunca te equivoques ante la grandeza de este llamado, ante la grandeza de la visión que Dios tiene por delante y del supremo llamamiento de Dios. Aleluya. Bajemos nosotros en nuestra aspiración celestial a venir por los panes y los peces. Es terrible. ¿Amén? ¿Me entienden lo que quiero decir? Yo escucho, hay muchos predicadores de moda que lo único que predican es sobre el dinero y que si crees vas a tener dinero y te vas a curar y te vas a hacer un montón de cosas. Y son medias verdades, no es la verdad de Dios. ¿Amén? Miremos alto el supremo llamamiento al cual fuimos llamados. Hemos sido llamados a ser reyes y sacerdotes con Cristo, a contemplar esta grandeza y a participar. No somos espectadores, somos la iglesia del Señor. Somos los que vamos a ser transformados, somos los que reinaremos con Cristo, somos el fruto de la cruz. Amén. Por lo tanto, no nos miremos a nosotros mismos con menosprecio delante del Señor. Acuérdense que cuando el pueblo de Israel mandaron a los 12 espías, ¿se acuerdan? La tierra prometida, con Caleb y Josué. Cuando volvieron, Caleb y Josué dijo, vamos, que Dios está con nosotros y vamos a poseer la tierra. Y los otros le dijeron, no, es una tierra que se traga a sus habitantes. Somos como langostas, nosotros no vamos a poder. ¿No? Parece que humildes los hermanos, ¿no? No es humildad, es incredulidad. Cuidado. Ni siquiera se animaron a decir, no, Dios no va a poder hacer eso. Después de los milagros que habían visto. No, a veces decimos, no, nosotros somos poca cosa. Cuidado, hermano mío. Cuidado, no llames sucio a lo que Dios limpió. Ni llames poca cosa a lo que Dios rescató. Porque vale la sangre de Cristo. Amén. Por lo tanto, en el nombre de Jesús, resplandece. Porque Cristo está en tu vida. Levántate, despiértate y te alumbrará la luz del Señor. Amén. Aleluya. Qué maravilla. En Hebreos, si volvemos a Hebreos, en capítulo 9, vamos a repetir un poquito lo que ya expliqué, pero para que usted vea que lo que yo hablo está en la Biblia. ¿Está bien? Dice así, capítulo 9, dice, ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada del lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo, estaba la parte del tabernáculo llamada Santísimo, lugar santísimo, el cual tenía el incensario de oro, el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede hablar ahora en detalle. Y así dispuestas estas cosas en la primera parte del tabernáculo, entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando al Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que lo pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. Versículo 11. Pero ya estando presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros,
sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. ¿Amén? Sí, amén. Cuando el velo se parte, comienza una nueva dispensación. En ese momento, imagínense que estaban los, porque justo fue el momento de la Pascua, ¿se acuerdan, no? Cristo murió en la Pascua, estaban celebrando la gran Pascua en Jerusalén, así que estaban el sacerdote y los sumos sacerdotes ofreciendo sacrificios delante de Dios. Y de golpe el velo se rompe. Dios mío, qué susto que se tienen que haber pegado estos sacerdotes. Al romperse el velo y abrir el camino a Dios, queda sin sentido toda la liturgia de sacrificio judía. ¿Amén? Todo ese pacto que estaba para perecer termina ahí. Ahora es un sinsentido. El otro día estaba leyendo que están criando, según dijeron, por lo menos lo leí, si es verdad o no es verdad, porque como no tienen templo, ni tienen forma de purificar, porque no pueden hacer los sacrificios, necesitan un sacerdote que pueda purificar el pueblo para levantar el tercer templo, que es lo que quieren hacer en Israel. Entonces tienen un grupo de niños escogidos de la tribu de Aarón, los tienen escogidos y viven en la aislación, ni siquiera tocan el piso, caminan por rampas, los tienen en completa aislación, para que no se contaminen con nada, para que cuando lleguen a la edad sacerdotal puedan santificar el pueblo. Matarán un becerro y tirarán las cenizas sobre el pueblo, así se hacía, para que puedan empezar a trabajar en el templo. Todavía siguen en esa antigua dispensación, pero esa antigua dispensación termina en las ceremonias rituales, los sacrificios de los corderos, todo eso que se hacía antiguamente termina, tenía un propósito. El propósito era señalar a Cristo. ¿Amén? El propósito era señalar a Cristo. Ya lo ha señalado, Cristo ya vino. Este es el Cordero que quita el pecado del mundo. Ya la puerta fue abierta, el velo fue roto, el camino estrecho y angosto que da la vida ya fue plantado y abierto y cruzado por Cristo Jesús. ¿Amén? Y por muchos hijos de Dios. Por lo tanto, cambia toda la dispensación cuando se rompe el velo. La cruz del Calvario es la obra de Dios en medio de la humanidad. Es la obra de Dios en medio de la historia de la humanidad. El hombre en su historia iba en su destino y Dios en medio de la consumación de los tiempos intervino, y la intervención de Dios es la cruz. ¿Amén? La muestra de amor más grande que podrá existir desde la eternidad y hasta la eternidad. De tal manera nos amó que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios no tenía ninguna necesidad, no es Dios quien nos necesita, nosotros necesitamos a Él. Y Dios vino a buscarnos. Y lo que nos separaba de Dios era su misma divinidad, ese velo. Y ese velo tenía que ser partido, tenía que ser roto. Este símbolo está muchas veces en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, la peña de Oreb. ¿Se acuerda la peña de Oreb? Están en el desierto y los israelíes se quejan porque no tenían agua. Entonces Dios le dice a Moisés: ve a la peña que yo te mostraré. Había una roca, entre todas las rocas eran iguales, ninguna roca daba esperanza de proveer agua. Es decir, son todos hombres, los judíos lo miraban a Jesús y era un hombre como todos los demás. No había ninguna esperanza. La diferencia fue cuando fue crucificado, cuando fue herido, cuando la roca fue herida, brotó agua. Cuando Moisés está con Dios en el monte y le dijo: muéstrame tu gloria, Dios le dice: está bien, voy a mostrarte mi gloria, pero ahí en la roca hay una hendidura, hay una rotura, hay una rajadura. Escóndete en la rajadura de la roca y yo pasaré. Está hablando de la herida sobre la roca, está hablando de esta necesidad
de que Cristo en su muerte nos estaba dando la salvación. Porque Él venció a través de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Cristo como hombre nos representó delante de Dios. Cristo se hizo hombre, era Dios manifestado en carne, pero 100% hombre. O sea, Él lo tuvo, no echó mano de ser Dios y decir, bueno, yo el dolor no lo voy a sentir. No. Él fue 100% hombre y gustó la muerte por amor a nosotros. Él sufrió y su sufrimiento tiene un umbral mucho más alto que el nuestro. Porque nosotros somos pecadores y llega un momento de sufrimiento que ¡pah!, nos despertamos y nos morimos. El Señor, en su estado de perfección, su sufrimiento y su dolor eran eternos. ¿Amén? Es como los bebés. ¿Sabe que por qué llora tanto un bebé cuando es recién nacido y que no sabe que la mamá va a venir a atenderlo? Porque él no sabe, él siente dolor y llora. Y el llanto es eterno, porque no tiene conciencia de que va a venir a mamá a cuidarlo. Entonces llora con una desesperación que corremos, ¿no es cierto?, cuando escuchamos llorar a un bebé. El sufrimiento del Señor nosotros no lo podemos calibrar. El único capaz de poder comprender la profundidad del sufrimiento de Cristo en la cruz de Calvario es Dios. Amén. Este es el velo que nos abre el camino a Dios. Este es el velo que tenemos que traspasar cada vez que vamos a orar. Cada vez que vamos a adorar. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros estamos en Cristo. ¿Amén? ¿Le dicen amén? Amén. Estamos en Cristo. ¿Y el Espíritu de Cristo está en nosotros? Amén. Amén. Dice así, la Biblia dice, el Espíritu de Cristo en nosotros clama, Abba Padre, que es decir, papito. El Espíritu de Cristo que está en nosotros, Él es el que estaba con Cristo cuando Cristo murió. Es el mismo Espíritu. ¿Amén? Cuando estaba en Getsemaní y que dijo, no sea mi voluntad sino la tuya, es el mismo Espíritu. Es el mismo Espíritu que soportaba cuando le pegaban, cuando le abofeteaban, cuando le ofendían, cuando le menospreciaban. Es el mismo Espíritu que está en nosotros y es el mismo Espíritu que adoraba al Padre. No hay una adoración más alta a Dios que la adoración de Cristo. Y nosotros podemos, por eso dice la palabra de Dios, Pablo dice, regocijaos en las tribulaciones. Porque es ahí donde nos encontramos con Cristo. Cuando somos menospreciados y nos dejan solos, ahí nos encontramos con Él en su soledad. Cuando sufrimos calumnias o somos vituperados o nos maldicen, nos encontramos con Él, porque el Espíritu de Cristo vivió eso y esa es la cruz. Ahí nos encontramos con Él, ahí estamos cara a cara con Él y somos transformados de gloria en gloria. Ahí podemos amarle y bendecirle, porque Él, estando aún ahí, está lleno de amor, lleno de gracia, lleno de pasión por nosotros. Amén. Nosotros tenemos que también, aunque nos humillen y aunque nos maltraten, en nuestro corazón tiene que haber pasión por esos hermanos, pasión por esas almas, y llorar y bendecirlos, y nunca enojarnos, porque ahí ya nos separamos. Amén. Amén. Pero cuando yo voy al lugar santísimo, cuando voy a adorar a Dios, ¿cuál es el estado máximo de adoración de Cristo Jesús? La cruz. Cristo se ofreció completo. Él podía haber salido de la cruz, Él podía haberse sacado los clavos, Él podía haber dado muerte a todos los que estaban ahí. Él tenía el poder. Pero Él no tuvo en cuenta eso. Él se entregó por amor al Padre. Por amor al Padre y por amor a nosotros. Se entregó, se complació en cumplir su voluntad y poder redimirnos. El acto de adoración y de entrega de Cristo al Padre es tan inmensa, es tan grande, que es ontológica. El Padre y el Hijo se aman, por eso Dios se ama a sí mismo. Amén. Y nosotros podemos adorar desde ahí, porque fuimos crucificados juntamente con Jesús. ¿Sabe qué significa esto? Que yo tengo una posición en el corazón de Cristo
en el momento que Él estaba muriendo y adorando al Padre. Yo estaba en su corazón y tú también estabas en su corazón. Y no hay otra forma de adorar. La forma más excelente de adorar al Padre es la contemplación de la cruz. Amén. Amén. Bueno, no me entusiasmo, pero ¿cómo pasa la hora? Señor, yo te quiero dar gracias. Medio el pecado fui a Jesús, mostréle mi dolor. Bebido errante vi su luz, bendíjome en su amor. En la cruz, lo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la ve. Fue allí por fe, lo vi a Jesús y siempre feliz con el ser. Gracias, Señor. ¿Cómo no amarte? ¿Cómo no permanecer en asombro delante de ti, en admiración, en gratitud, Señor, por la gloria que hay en tu Evangelio, Dios mío, por las riquezas en gloria que has dado a tus hijos, que siendo barro, Señor, nos permites contemplar el oro de tu presencia, Dios mío. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tu revelación. Gracias por habernos amado tanto que viniste a buscarnos. No nos dejaste en nuestra locura. No nos dejaste en nuestro caminar, Señor. Viniste y te pusiste delante de nosotros y sufriste el castigo que nos correspondía a nosotros sobre tus propios hombros. Gracias, Señor. Gracias, gracias. Gracias por la cruz, gracias por el camino nuevo y vivo, gracias por la esperanza viva en nuestros corazones, gracias por tu llamado a la santidad, gracias por tu llamado al amor, gracias por tu llamado a tus virtudes, Señor. Te alabamos y te bendecimos y te rogamos que nos des la fuerza para vivir dignamente conforme a tu llamado, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos.